¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. La Suprema Corte de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones, interpuesto por la defensa del exministro de Economía Fernando Lorenzo y la del presidente del Banco República Fernando Caloya por el caso Pluna. Ahora la jueza Adriana de los Santos deberá decidir si hace lugar a la acusación fiscal y procesa o no a Lorenzo y Caloya. La defensa solicitará más pruebas antes que la jueza se expida. Rige una advertencia naranja hasta las 21 horas por fuertes tormentas para los departamentos de Durazno, Cerro Largo, 33, Florida, Lavalleja y Rocha. El ministro de Economía, Mario Vergara, sostuvo que la economía uruguaya crecerá 3% en 2014 y no el 4% que estaba proyectado. Un informe del Fondo Monetario Internacional estima que el proyecto minero de Aratirí reportará al Estado 26.000 millones de dólares. Continúa el clima de tensión en Venezuela. Una mujer murió esta mañana luego de haber sido baleada ayer en la marcha de apoyo al líder opositor Leopoldo López. Desde las 20 y 30 horas, el Defensor enfrenta al Real Garcilaso de Perú por la Copa Libertadores. En la entrevista de hoy dialogamos con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Por unanimidad de sus 5 integrantes, la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de inconstitucionalidad por el delito de abuso innominado de funciones presentados por la defensa del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Caloya. Sí, esto significa que tanto Lorenzo como Caloya ahora pueden ser juzgados por el delito de abuso de funciones y eventualmente ser procesados. La jueza Adriana de los Santos aún no recibió el expediente que incluye esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Cuando lo tenga en su poder va a estar resolviendo sobre este caso. Y sobre este tema, la defensa anunció hoy que pedirá ampliación de pruebas ante la sede judicial. Vamos a ver una crónica de lo ocurrido desde el pasado 21 de diciembre hasta ahora. El viernes 20 de diciembre se conoció el pedido del fiscal Juan Gómez del procesamiento del entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo y el titular del Banco República Fernando Caloya por el delito de abuso de funciones. Ese mismo día, al ser notificado de la citación, el secretario de Estado presentó su renuncia que fue aceptada por el presidente José Mujica. Lorenzo nos entregó hoy la renuncia por propia iniciativa, buscando facilitarle el camino a la justicia. Y aunque aceptó su renuncia, destacó su labor. Ha sido un ministro brillante y casi por momentos obsesionado con el interés del país. Y en el penúltimo sábado del año, Lorenzo concurrió al juzgado y a la salida explicó por qué renunció. Y lo hice con el propósito de comparecer en esta instancia igual que cualquier ciudadano lo haría, sin ningún privilegio, sin ninguna prerrogativa. Y dijo cómo se sentía. Yo me siento muy tranquilo de lo actuado. En tanto, Caloya, a su salida, casi no hizo declaraciones, pero también dijo cómo se sentía. ¿Qué se va hoy del juzgado, Caloya? Optimista, ¿sí? Totalmente optimista. La defensa de ambos funcionarios de gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones que había hecho el fiscal. Tiene determinadas características que hacen que sea una norma absolutamente imprecisa, una suerte de cajón de turco donde puede entrar prácticamente cualquier conducta. Desde el gobierno se anunció que el nuevo ministro sería el entonces titular del Banco Central, Mario Vergara. Quería aprovechar esta oportunidad también para sumarme personalmente y explícitamente a esta solidaridad. Esa solidaridad fue expresada días después por frente amplistas que marcharon desde Montevideo al balneario de Araminda, a la casa de Lorenzo. En enero vino la feria judicial y el tema quedó en suspenso. Y en febrero, cuando se retomó la tarea en la justicia, estaba pendiente de resolución la inconstitucionalidad. Lorenzo esperaba la decisión fuera de su cargo, mientras que Caloya continúa en el Banco República y defendiéndose ante los pedidos de renuncia. Yo puedo influir con respecto a lo que yo hice y yo voy a demostrar de que no hay absolutamente ninguna prueba de nadie y por nadie
de que yo cometí ese delito y lo voy a demostrar en el juzgado. El pasado lunes, Mujica fue recibido por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y tras 1 hora y media de reunión, el ministro Jorge Chediak dijo que en poco menos de 2 meses resolvería sobre los recursos de abuso de funciones. Se ha preacordado en la Corte darle un trámite rápido, yo le diría que seguramente no más de 2 meses o antes va a estar resuelto este recurso. En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, explicó los detalles del fallo que rechazó los recursos de inconstitucionalidad sobre el delito de abuso innominado de funciones presentado por los abogados de Fernando Caloya, Fernando Lorenzo y también del intendente de Colonia, Walter Zimmer, en otro caso que la Corte tenía estudio. Los 5 jueces de la Corte votaron por unanimidad. Las 2 resoluciones fueron resoluciones anticipadas, es decir que se fundaron en la jurisprudencia que ya tiene la Corte. Por esa razón las sentencias no desarrollan los argumentos, sino que se remiten a fallos anteriores. El expediente del intendente Zimmer ya había unanimidad y el expediente de Lorenzo y Caloya estaba por la mitad del estudio, de modo que se decidió resolverlos los 2 el mismo día y por las mismas razones, de acuerdo a la jurisprudencia anterior de la Corte. Preguntado sobre si el delito de abuso innominado de funciones debe ser eliminado, el magistrado respondió. Sí, presumiblemente sí, porque es un delito residual, pero el hecho es que es legal. Puede ser que no esté de acuerdo a la situación actual del derecho penal, pero no está violando la Constitución. Y está previsto que en marzo el Parlamento retome el análisis del proyecto del nuevo Código Penal que elimina el delito de abuso innominado de funciones. Ingresó al Parlamento en el año 2010. La jueza del crimen organizado, Adriana de los Santos, recibirá en los próximos días solicitudes de las defensas del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Caloya, para que se sustancien más pruebas antes de que la magistrada resuelva sobre el pedido de procesamiento sin prisión realizado por el fiscal Juan Gómez el 21 de diciembre pasado. En tanto, en marzo, tras la reunión de la agrupación parlamentaria de gobierno, el Frente Amplio va a definir la prioridad que dará a la discusión en las cámaras para la aprobación del Código del Proceso Penal. El nuevo código, que se encuentra a estudio en el Parlamento desde el año 2010, elimina el delito de abuso innominado de funciones. Esto forma parte de una reformulación del Código Penal que está a estudio del Parlamento. No va a ser un delito que se elimine individualmente, mucho menos porque hubo iniciativas en su momento que el Frente planteó que no las iba a acompañar en función de que había que acompañar toda la reforma integral del Código Penal. Frente a los hechos políticos últimos, jamás aprovecharíamos un atajo legislativo para preservar determinadas situaciones. Por tanto, será considerado, debatido y generará mucho intercambio en el marco de esa aprobación general del nuevo Código Penal. En la hipótesis que la jueza Adriana de los Santos procesara a Lorenzo y a Caloya por abuso innominado de funciones, una vez que sea aprobado el Código de Proceso Penal, quedarán sin efecto los procesamientos porque la ley así lo indica. Amadeo Otati, abogado de Fernando Lorenzo, dijo a InfoTNU que nadie podría continuar procesado aún cuando un delito ya no exista. Las defensas de Lorenzo y Caloya indicaron que el delito de abuso de funciones, en casos no previstos en la ley, vulnera los artículos 10 y 72 de la Constitución, según la cual las limitaciones de los derechos deben nacer de la ley e indicar qué hechos específicos deben ser castigados. La Suprema Corte de Justicia basó su decisión de este miércoles en una sentencia del año 2005. Sostuvo que el delito abarca todas las conductas por las que se puede usar ilegítimamente las facultades, poderes y medios inherentes al cargo público que se ejerce. En tanto, la oposición política destacó la celeridad de la Suprema Corte de Justicia para resolver sobre los recursos contra el delito de abuso de funciones. Mientras tanto, la senadora Lucía Topolansky defendió la gestión de Lorenzo y Caloya y recordó que el pedido de procesamiento de la Fiscalía es por un delito que muchos legisladores de todos los partidos están de acuerdo en eliminar. La Corte hay que cumplir el fallo.
la defensa de los compañeros verá qué paso sigue, pero quiero recordar que ahí en nuestros compañeros, Caloya y Lorenzo, no hubo robo, ni enriquecimiento ilícito, ni nada. Puede haber habido una decisión equivocada, pero no hubo nada de corrupción, absolutamente nada. Lucía Topolansky expresó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia se puede generar un problema en el Parlamento para derogar el delito de abuso de funciones. Nos genera un problema porque acá está en discusión la ley. Hace mucho que se venía con opiniones jurídicas, parlamentarias y demás para derogar ese artículo. Ahora no se puede derogar porque caerían los procesamientos y no sé, tengo que leer el dictamen de la Corte para ver esta parte del aspecto de modificación como lo considero. Si bien muchos integrantes de la oposición política están de acuerdo con eliminar el delito de abuso de funciones, entienden que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia no es momento de legislar con nombre y apellido. Yo estuve siempre en contra de este delito, tal cual estaba. Desde el Frente Amplio, casi todas las voces estaban a favor de este delito. Bueno, ahora cuando vienen los posibles procesamientos de algunos, digamos, importantes figuras del Frente Amplio, hay legisladores del Frente Amplio que cambian su posición y ahora se ponen en contra del delito. Bueno, yo estuve siempre en contra, estaba antes y estoy ahora. Creo que tenemos que dejar que pase este tema, tenemos que dejar que pasen los casos notorios que hay hoy sobre la mesa para no legislar para casos concretos, ni con nombre y apellido. Lo que sí me parece además, como una reflexión me parece que se impone, es que debería activarse el mecanismo del 198 de la Constitución, porque me parece que el presidente del Banco de la República, ante la eventualidad de un procesamiento, me parece que no hay que someter o poner en juego el prestigio de la institución. Me parece que el presidente debería pedir su remoción al Senado de la República. El legislador nacionalista explicó que en el caso del intendente Walter Zimmer, el tema es diferente. Allí el mecanismo de ser procesado sería un juicio político. En el caso de Zimmer estamos hablando de alguien electo por voto popular. En ese caso el procedimiento que se activa es otro. Ahí hay detrás miles de votos respaldando eso y hay que esperar cuál será en este caso la actitud que asumirá el intendente de Colonia. Cambiamos de tema. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia naranja por fuertes tormentas para 6 departamentos: Durazno, Cerro Largo, 33, Florida, Lavalleja y Rocha. La advertencia rige hasta las 9 de la noche de hoy y la probabilidad de ocurrencia es media. El resto de los departamentos están comprendidos en el nivel de advertencia amarilla. En tanto, aún hay 45 personas que permanecen evacuadas por las lluvias de la pasada semana. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, considera que los usuarios y los trabajadores de la salud deberían poder participar en las decisiones del Fondo Nacional de Recursos. Muñiz también habló de los medicamentos oncológicos que son financiados por el fondo. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, dijo que el Fondo Nacional de Recursos es una institución que brinda medicamentos cuando realmente comprueba su efectividad. Cuando es un medicamento que está en etapa experimental, obviamente no se lo autoriza. Si bien en otros lugares del mundo está autorizada su experimentación. Esto no quiere decir que puedan ser comercializados. Pero ¿y por qué el Ministerio de Salud Pública los registra? Porque de esa forma el que puede comprarlo lo compra. Cuando están en etapa de experimentación no se registran tampoco. Pero luego sí, hay medicamentos que se registran, pero financiados por el Fondo Nacional de Recursos no son. Exactamente, porque si no se incorporan al formulario terapéutico de medicamentos, no. El 21 de febrero próximo, la ministra de Salud Pública viajará a Lima, Perú, para exponer sobre cobertura universal. Uruguay está invitado como uno de los países más exitosos en accesibilidad. En 2013 se realizaron 8.000 procedimientos cardíacos y se brindaron 2.300 prestaciones de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, de artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Una institución bien protectora. De hecho, lo que estábamos hablando en estos días, ustedes saben que esta semana yo voy a exponer a otros países sobre el Fondo Nacional de Recursos y que va a estar llegando aquí la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Realmente no se descuida a ningún paciente. En el Fondo Nacional de Recursos lo que está faltando justamente es la participación
de trabajadores y de usuarios que en otros organismos de la reforma están presentes. Muniz realizó estas declaraciones al asistir al Servicio de Emergencia 105 de Salud Pública, donde reconoció la tarea cumplida durante las evacuaciones. La Unidad de Seguridad Vial constató un aumento del uso del casco en los motociclistas y, entre otros motivos, atribuyó el resultado a las campañas de concientización. El uso del casco reduce 40% el número de muertes y el 70% la posibilidad de lesionarse en forma grave. Los menores de 35 años son los que más protagonizan siniestros de tránsito. Por la campaña Casco Causa Común, Petrobras Uruguay, ANCAP y ESO recibieron el premio Cinturón de Oro a la seguridad. El intendente Besosi, a partir de que tomó la decisión de empezar a controlar el casco, esto sí lo tenemos medido, teníamos un 8% de uso de casco, hoy estamos en un 90 y pico %. El uso del casco no evita la siniestralidad, no evita la colisión, lo que sí reduce notoriamente son las lesiones. Los efectos de esta campaña se van a ir viendo con el tiempo. Igual, a pesar de la campaña, hay cantidad de gente sin casco en Montevideo, en el área metropolitana, en otros departamentos, claro. Sí, esto más allá de la observación, la percepción que podemos tener cada uno de nosotros, es notorio que hay zonas de Montevideo en donde el uso del casco es bastante más bajo y hay departamentos del país en donde ocurre lo mismo. También tenemos en la otra punta, en el otro plato de la balanza, departamentos como Rivera, como Artigas, con 98 y 99%, que son el ejemplo que tenemos que seguir para seguir insistiendo en este tema que no solamente pasa por el casco. ¿Y se subsana con campañas o habría que implementar, tolerancia cero, sacar la libreta? Bueno, nunca hay una respuesta sola a esa pregunta. Evidentemente que el control, la fiscalización, la vigilancia en el tránsito es un elemento fundamental. La directora general de secundaria, Celsa Puente, visitó el departamento de Maldonado y se reunió con representantes de centros educativos para conocer la situación de ese departamento. El informe es de Daniela Mesón. En el marco de la gira que viene realizando por todo el país, la inspectora Celsa Puente con el equipo de inspectores de secundaria llegaron a Maldonado. Según Puente, el objetivo de su visita es lograr un año fértil en materia educativa, marcando líneas de trabajo para construir estrategias. La inspectora señaló que el objetivo esencial es que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo, promoviendo un cambio de paradigmas. Conmover a los actores en la búsqueda o en el encuentro hacia el otro, hacia ese otro compañero docente con el que construir una propuesta juntos y hacia ese otro joven destinatario de nuestras acciones que nos necesita, que es el eje de la pasada intergeneracional que nos convoca como educadores. Según la directora del Liceo Departamental, uno de los principales problemas que hay en Maldonado es que los 12 liceos que hay en el departamento no alcanzan. En otro sentido, Garategui señaló que a partir del próximo lunes estarán prontas las designaciones docentes. Ya va a quedar todo listo. Van a quedar todos los cargos cubiertos y van a quedar todas las horas de clase cubiertas. Por su parte, la directora del Liceo de Punta del Este destacó las obras en materia edilicia que realizan para el mejoramiento en el centro de estudios. Además, señaló que la matrícula este año se mantiene. La matrícula se mantiene y la población en las aulas es igual que el año pasado. Son unos 35 alumnos por salón. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. Un convenio entre el Ministerio de Ganadería y UTU hará posible que en los próximos meses se inicien cursos con énfasis en agro en la zona este del país. Un centro regional de capacitación se instalará en Aiguala, Valleja, en los próximos meses en un predio perteneciente al Consejo de Educación Técnico Profesional. La idea de descentralización mueve este proyecto. La descentralización no es solo Montevideo versus interior, sino a veces también dentro del mismo interior tenemos a veces algunas concentraciones de actividades o de lugares que hacen que gente de algunas localidades de departamentos relativamente aisladas de los grandes centros poblados tampoco pueden asistir. Aquí nosotros estamos abarcando una zona que realmente no tiene acceso fácil a otra zona, a otros centros más importantes donde pueda haber
otras oportunidades educativas. Los grupos serán reducidos y los cursos cortos, con énfasis en temas agropecuarios. Por ejemplo, inseminación artificial, tanto en bovinos como en ovinos, construcción de alambrados, manejo de pastor eléctrico, es decir, en fin, hay ya una gama importante de cursos de capacitación que son cursos cortos, digamos que tienen un máximo de 360 horas de duración. El nuevo centro de capacitación involucra a los departamentos de La Valleja, Rocha, Maldonado y 33. Por otro lado, en la zona norte del país, específicamente en Artigas, comenzarán a dictarse cursos sobre el tratamiento de gemas y otros materiales mediante un convenio con el Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura. Por más información e inscripciones, www.utu.edu.uy. Antel y la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos firmaron un acuerdo por el cual la NBA brindará a la empresa de las telecomunicaciones su asesoramiento para la construcción del Antel Arena. El acuerdo de asociación establece, entre otras cosas, que la NBA brindará pautas respecto a la arena multipropósito que Antel tiene previsto inaugurar en el año 2015. Para nosotros es importante que sea una arena certificada, por decirlo de alguna manera, por la NBA. No sé si es esa la palabra, pero es la posibilidad de que esa arena después ya integrarla a circuitos internacionales de deporte o circuitos internacionales de grandes espectáculos es muchísimo más fácil porque ya tiene un sello de compatibilidad con los estándares. Esto tiene que ser una arena multipropósito, que tú vayas y tengas una experiencia de concierto de deporte última. Y eso nos enfocamos mucho nosotros, entonces va a ser un asesoramiento en el diseño, no entregando planos ni diciendo tiene que ser así, sino simplemente opinando en los planos de arquitectura y diseño que tiene la arena. Además de este asesoramiento, el acuerdo incluye la posibilidad de que Antel brinde a los fans de la NBA en Uruguay los partidos de básquetbol a través del servicio de fibra óptica. También vamos a incorporar contenido digital en algunos de nuestros productos Vera sobre fibra óptica para que la gente pueda disfrutar del mejor entretenimiento de la NBA en nuestros productos sobre fibra óptica. Mediante esta alianza estratégica, también se dictarán clínicas de básquetbol por parte de técnicos y jugadores de la NBA en nuestro país. Eso es. El ministro de Economía, Mario Vergara, dijo que el país crecerá este año 3%. Además, defendió la capacidad del país para resistir la inestabilidad económica que pueda provenir de la región. Las declaraciones fueron efectuadas en el marco de su visita a Estados Unidos, junto al canciller Luis Almagro, para promocionar al país. El ministro de Economía, Mario Vergara, en entrevista con la cadena Bloomberg, habló sobre el crecimiento económico, el que situó en un 3% para este año, mientras que la proyección de gobierno situaba el crecimiento para 2013 y 2014 en el entorno del 4%. En cuanto a la inflación, sostuvo que sigue por encima del rango meta debido a la alta demanda interna en un contexto de crecimiento económico. Sobre los posibles impactos de Argentina, Vergara dijo que estamos aprendiendo cómo navegar en este asunto a través de la diversificación y tratando de reducir vulnerabilidades. Uruguay ha diseñado políticas para diversificar los riesgos y las oportunidades en un mundo global. Dijo también que el país está dispuesto a firmar tratados de libre comercio solo o con el Mercosur, y citó el caso del tratado que tiene nuestro país hoy con México, aprobado por el bloque. Informó también a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que la expansión en política monetaria estadounidense y su reciente modificación beneficiarán a Uruguay. Vergara sostuvo que es probable que se produzca un aumento en la cotización del dólar, siguiendo nuevas tendencias internacionales. Se irá fortaleciendo en los próximos tiempos y estamos razonablemente preparados para enfrentar esa situación y continuar un proceso de crecimiento con equidad. La economista Gabriela Mordecki estimó que este año se reducirán las presiones inflacionarias. Las presiones van a ir disminuyendo. Evidentemente que si tenemos estos fenómenos climáticos adversos, eso va a aumentar los precios, sobre todo de estos volátiles, pero desde la economía internacional los precios, digamos, de los commodities no van a aumentar, se mantendrán o incluso podrán caer, los alimenticios sobre todo, que son los que más nos importan.
O sea, tal vez no sean buenas noticias para las exportaciones, ¿no? Que verán sus precios en parte no tan firmes, pero internamente no tendremos ese impacto inflacionario. Desde Argentina se importa también precios más bajos, porque bueno, hay que competir con estos productos, no solamente la gente que va a comprar allá, sino los productos importados que vienen más baratos, evidentemente que hacen, ¿no? Han protestado, reclamado algunos que sufren esta competencia, pero desde el punto de vista de los precios, eso puede traer algunas menores tensiones. O sea, la tendencia es levemente a la baja si todo se mantiene más o menos como se ve desde este momento, ¿no? Pero cualquier cambio abrupto puede hacer que estas expectativas cambien, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un documento donde calcula que el Estado uruguayo podría obtener ingresos por 26.269 millones de dólares si el proyecto Aratirí se extiende durante 27 años, básicamente por 3 conceptos: el canon, IRAE y el adicional de ese tributo. En el día de ayer el precio de la soja volvió a superar la barrera de los $500 la tonelada en la bolsa de Chicago y alcanzó su precio más alto en los últimos 5 meses. Esto se debió al temor de que los problemas climáticos afecten la cosecha en Sudamérica. Especialistas del sector en nuestro país consideran que el cultivo oleaginoso logró resistir las fuertes lluvias que se han dado hasta el momento y se espera una muy buena cosecha del cultivo de verano. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Ahora vemos la cotización de la moneda. Dólar compra 22.30, venta 22.80. Dólar interbancario billete 22.589. Peso argentino compra 1.50, venta 2.50. Real 8.50, 10. Euro billete 30.50, 31.55. Unidad indexada 2, 7.563. Sumate al cuidado del medio ambiente. Entrá en antel.com.uy y registrate para recibir tu factura en formato electrónico y participar por importantes premios. Antel, avanzamos juntos. Nos vamos a Venezuela, donde continúa la tensión en las calles de ese país entre quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y aquellos que apoyan la gestión del presidente. Las movilizaciones que comenzaron la pasada semana han dejado ya 5 muertos y varias personas heridas. Hoy murió por un disparo la modelo Génesis Carmona, que había sido Miss Turismo en el año 2013. Carmona participaba junto a otras personas en una manifestación en apoyo al líder opositor Leopoldo López. Hoy López declaró ante la justicia acusado de motivar la violencia en las protestas que se vienen produciendo en el país. Por otro lado, el canciller venezolano, Elías Jagua, denunció ante embajadores de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, amenazas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No les basta la legitimidad democrática, no han sido suficientes 19 elecciones de las que hemos ganado 18, para que vean que la mayoría ha buscado el camino profundo de la sociedad venezolana. Por un lado apoyan la democracia, pero por otro conspiran con acciones violentas para provocar un golpe de Estado, sentenció el canciller. Además, Venezuela ratificó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ese país continúa siendo un territorio de paz. Y en Ucrania continuaron hoy las manifestaciones contra el gobierno, que ya dejaron 25 muertos en las últimas horas y cientos de personas heridas. Manifestantes ucranianos llenaron este miércoles una plaza del centro de Kiev en el marco de nuevos enfrentamientos con la policía, después del día más sangriento desde que se independizó la ex República Soviética, que está atrapada en una lucha geopolítica entre Rusia y Occidente. El gobierno prorruso evitó un acuerdo con la Unión Europea que desató semanas de manifestaciones de la oposición cada vez más radicales.
Luego de horas de choques, la policía había ganado terreno en la Plaza de la Independencia, centro de 3 meses de protestas contra el presidente Víctor Yanukovych. La plaza se asemejaba a un campo de batalla, con columnas de humo negro y llamas elevándose desde el edificio de un sindicato usado como sede por los opositores. El Ministerio de Sanidad sumó más víctimas por las protestas e informó que 25 personas habían muerto en los enfrentamientos en la capital, de los cuales 9 eran policías. La policía dijo posteriormente que un 10º oficial había fallecido. Muchos murieron por disparos y cientos de personas resultaron heridas, con decenas en estado grave, según asumieron la policía y los representantes de la oposición. El gobierno de Rusia dijo este miércoles que las acciones de los manifestantes ucranianos son un intento de golpe de Estado. En tanto, los cancilleres de la Unión Europea mantendrán una reunión especial este jueves para discutir la crisis y el Papa Francisco hizo un llamado a poner fin a la violencia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Ya está jugando Defensor por Copa Libertadores frente a Real Garcilaso en el Francini, pero además hay otras noticias a nivel deportivo. Se sacaron la foto los 32 entrenadores que van a estar presentes en el Mundial. Y ahí está, ahí lo ven, ¿no? A Tavares. ¿Tiene un colgante o algo o no? Vi mal. Algunos de los entrenadores que llegaron a Florianópolis, ahí a pocos kilómetros, a un hotel muy lindo, donde la FIFA organizó el evento. En donde, bueno, se habló de todo, ¿no? Entre los entrenadores, de las distancias, de lo que va a ser el Mundial, de lo que va a ser el clima también. Una especie de congreso que organizó la FIFA y el más importante previo al Mundial. Pero lo cierto es que Tavares reservó a los jugadores que van a enfrentar a Austria el 5 de marzo en el partido amistoso, en el primero. Van a haber 3 antes del Mundial. Muslera, Silva y Rodrigo Muñoz van a ser los arqueros. Maxi Pereira, el Pelado Cáceres, Diego Lugano, Diego Godín, José María Jiménez, Jorge Fuchile, Alejandro Silva, ahora Lanús, Álvaro Pereira, Álvaro González, el Ruso Pérez, Arévalo Ríos, Walter Gargano, el Nico Lodeiro, Gastón Ramírez, el Cebolla, Cristian Rodríguez, Estuani, Suárez, Cavani, Forlán y Abel Hernández. Son los futbolistas entonces. Acá está la Copa del Mundial, que llegó a Italia, que después se va a Croacia y a Turquía. Ahí estaba Gattuso, uno de los futbolistas que más pega dentro de la cancha. Ya vamos a volver con el tema de fútbol, con Copa UEFA y también con la Libertadores, lo que está pasando con Defensor y lo que pasó con Peñarol. Pero más de 200 deportistas uruguayos viajan a los Juegos Odesur. Uruguay participará de la 10ª edición de los Juegos Odesur, que se realizan este año en Santiago de Chile entre el 7 y el 18 de marzo. Uruguay tendrá la representación de 240 deportistas que van a participar en 30 disciplinas. Los Juegos Odesur marcan el inicio del ciclo olímpico para Río de Janeiro 2016 como instancia clasificatoria. En algunas disciplinas deportivas será clasificatorio para los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Toronto en el año 2015. El Ministerio de Turismo y Deporte, el Comité Olímpico Uruguayo han trabajado desde enero del 2013 a través de la Fundación Deporte Uruguay. Para la preparación y la participación se han destinado $800.000. Se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario que asesoró a las federaciones para las becas para los deportistas, además de la colaboración con indumentaria deportiva y los pasajes. Andrés Silva, Débora Rodríguez, Emiliano Laza, Cecilia Rodríguez, María Pía Fernández y Rodolfo Casanova serán los representantes en atletismo. Además, Uruguay competirá en bowling, boxeo, canotaje, ciclismo, deportes ecuestres, esgrima, en fútbol femenino, en futsal, en gimnasia artística, en golf, en handball masculino y femenino, en hockey sobre césped femenino y masculino, en judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, nado sincronizado, patín artístico, patín a velocidad, pentatlón moderno, remo, rugby femenino, rugby masculino, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol playa y voleibol sala. Bueno, ahí estaban entonces los chicos que viajan a los Juegos Odesur. Vamos a hablar de Peñarol, de lo que pasó en el Estadio Centenario y vamos a analizar un poco lo que dejó el rendimiento del equipo de Fossati. La idea es tratar de analizar, ya los hinchas vieron los goles, saben que Santos ganó 2-0, pero vamos a arrancar con el fondo, con esa línea de 3 que puso Fossati, que lo viene desarrollando y llevando adelante los diferentes partidos de Peñarol, con Darío volcado a la izquierda. Estas son las primeras situaciones, ahí lo ven, ¿no? Lo que es la línea con Darío, Valdés jugando más de central y por el medio, y Macaluso más por derecha con más terreno para correr. Acá Darío pierde la primera y por ahí las miradas también estaban puestas en él. Más allá de que el día posterior al partido, ¿viste? Hoy era como el día de pegle a Darío. Todo el mundo te hablaba de cómo había jugado Peñarol y de si Darío tenía que seguir o no jugando. Esta es otra de Darío Rodríguez. Ahí está, que por supuesto no es el responsable de todo lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Y acá está el cambio, donde el entrenador ponía a Valdés por izquierda y lo pone a Darío, que terminó jugando todo el partido, más
por el centro y de contención. Igualmente la dinámica del equipo de Santos empezaba a llamar la atención, sobre todo con el chiquito Darwin Quintero, lo ven el morenito que lo volvió loco a todos, además del argentino Mauro Cejas. El ataque, nos vamos de la defensa, de esa línea de 3 que tenía el Japo como un supuesto lateral volante por izquierda, pero estaba muy tirado arriba y por eso se perdía el balance y por ahí también Peñarol perdía en cuanto a la marca. Los intentos, ahí lo veían también a Mauro Fernández, recibió 2 o 3 pelotas. Creo que esta es la primera en larga distancia porque Peñarol no atacó de contragolpe. Capaz que de visitante rinde más un Mauro Fernández jugando al piqui de contra. Acá está el Japo. Peñarol estuvo cerca del área y ustedes ven 4, 5, 6 jugadores de Peñarol dentro del área de Santos. El tema es la imprecisión, sobre todo, que tuvieron algunos futbolistas de meter la pelota adentro. Para mí ese es el punto clave en cuanto al ataque y después lo otro es el relevo y lo poco que corrió Peñarol en defensa para retroceder, porque le costaba, como decíamos, con el Japo, por ejemplo, que no llegaba por un lado. Albín se tiraba más atrás, a veces se formaba una línea de 4, pero le costó marcar de esa manera a Peñarol. Ahí está entonces, 2-0 termina perdiendo en el partido con Santos. Va a jugar con Arsenal ahora de Argentina, un ida y vuelta va a ser, primero en Argentina y después acá en Uruguay. Ahí está el ingreso de Jonathan Rodríguez, que le dio algo más de vértigo a Peñarol. Ahora vamos a escuchar hablando al técnico también de esa inclusión y de por qué en el segundo tiempo. El segundo, el de Abela, los dos laterales, Lacerda y Abela marcaron. Lacerda le había anotado con la camiseta de Wanderers Nacional y ahora con la camiseta de Santos le termina marcando a Peñarol. Alguna entonces de las cosas que queríamos puntualizar en cuanto a la defensa, a esos relevos que costaron y que no llegaron ni siquiera de los laterales y tampoco de la doble contención, y al ataque de Peñarol, que tuvo los jugadores dentro del área rival, pero que no supo definir. Escuchemos al técnico hablar de Jonathan Rodríguez, de por qué lo dejó para el segundo tiempo. Que salió bien, lamentablemente no se reflejó en el resultado. Apenas entra, es protagonista de 2 situaciones prácticamente seguidas, una con la otra. Primero le hace un pase notable a Paolo, que entraba solo por el otro sector. Y bueno, son esas cosas que nos están pasando, que no difíciles de explicar para mí. Si me pasa a mí lo que le pasó a Paolo, que no controlo bien la pelota, es normal, pero que le pase a Paolo es algo que yo no te puedo explicar por qué no la pudo, porque él tiene una técnica, es uno de sus fuertes, ¿no? La técnica. Seguramente muchos pensarán, ¿y por qué no juega de entrada? ¿O por qué no jugó de entrada? Bueno, me parece que hay un detallecito que vos dijiste, por lo menos para mí es importante, que es el desgaste de los zagueros rivales. De entrada no tenés ese desgaste y por lo tanto la velocidad generalmente no desnivela. Y el técnico portugués del Santos, que tiene un estilo muy particular, muy parecido al de Mourinho, le gusta jugar mucho por abajo, además, y critica y habla con sus jugadores cuando tratan de sacar la pelota de otra manera. Habló del partido y de que esperaba otra cosa, por lo menos se imaginaba a Peñarol con otros nombres y con otro esquema. Esperábamos, por ejemplo, que jugaran como Carrilleros Lima por izquierda y Baltasar Silva por derecha. Eso era lo que esperábamos. Y la única duda que teníamos era si jugarías con 2 contenciones, como jugaran con Ortman y Luis Aguiar, o se jugarían con 3, con Novik más clavado para darles ese equilibrio ahí, porque la línea de 3 por detrás, nosotros sabíamos que se lo pudiéramos enfrentar o encarar y salir por fuera, que les íbamos a generar dificultades. Entonces, el partido ha sido manejado en esos tiempos, teniendo el balón. No está eliminado Peñarol de la Copa Libertadores, depende de sí mismo y en este mano a mano frente al equipo argentino de Arsenal puede llegar a definir si es que gana allá y gana acá, se encamina para la clasificación. Los uruguayos del Santos también hablaron cuando terminó el partido. Un regreso soñado, digamos. Pero lo importante fue que el equipo por momentos desplegó su fútbol, lo que realmente veníamos a hacer, y lo más importante de todo, la victoria, que el equipo se lleve una victoria y que ahora quedamos primero en el grupo y hay que buscar otra victoria para poder ya asegurarnos la clasificación. Y yo creo que el primer gol nos ayudó mucho, el partido estaba muy parejo, ellos fueron, yo creo que un poco superiores en el primer tiempo, ganaron la segunda pelota y dominaron más en la mitad de la cancha, y yo creo que en el segundo, al encontrar el primer gol, ellos se vinieron más arriba y encontramos los espacios para nuestros jugadores rápidos.
octavos de final de la Liga de Campeones, hablamos de la Copa UEFA y lo que pasó hoy, acá está, míralo. Giuseppe Meazza, o San Siro como se llama cuando juega el Milan, es el nombre del barrio, San Siro, destaques en el Milan Atlético. Así le pega a Kaká, cómo olvidar cómo le pega al brasilero. Pero no querían finalizar en gol los ataques, los intentos del equipo que dirige ahora Seedorf, y en donde juega además de Kaká Balotelli en el ataque y fue titular. Godín titular en el equipo de Simeone del Cholo, el Cebolla entró a los 74. Poco para el arco de Aviati. Un partido para ver de lejos que no garantiza nada. Hasta el último minuto hay que atender y considerar. Centro y gol de Diego Costa. Victoria de visitante del Atlético de Madrid de gran temporada en este año 2014. El 11 de marzo es la revancha por los octavos de final de la UEFA. Londres y el nuevo estadio del Arsenal. Ahí fueron los mimados de Guardiola, los que más cuidan y los que más respetan la pelota. Enfrente los de Wenger, el técnico de Arsenal. De paseo iba la pelota, de lado a lado, de a poco el acercamiento y la posibilidad para el remate Toni Kroos. Termina anotando y marcando para el Bayern el primero, para la alegría de Guardiola. Flamini, Cazorla titulares en Arsenal, Götze, Mandzukic, Robben, Thiago Alcántara titulares en el Bayern, Claudio Pizarro el peruano, Rafinha el brasilero, Müller suplentes. Algo de recambio para el Múnich y la posibilidad ahora después del pase de Lam para Thomas Müller, el pibe nacido en el 89, que hizo 5 goles en Sudáfrica 2010, fue protagonista y revelación de la nueva generación alemana, así de visitante. Otra vez ganaron los visitantes, Bayern Múnich 2, Arsenal 0. El líder y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Mieres? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y cuando lo invitamos teníamos en agenda algunos temas. Hoy la realidad política informativa parece haber cambiado con este fallo de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la constitucionalidad del abuso innominado de funciones. Que dicho sea de paso, ¿qué opinión tiene el Partido Independiente a nivel parlamentario sobre este tema? A ver, sobre el fallo yo creo que era obvio, ¿no? Me parece que una cosa es discutir si el tipo delictivo del abuso innominado de funciones está bien definido o no. Me parece que es una discusión válida, una discusión que corresponde hacer a nivel político y a nivel jurídico. Pero otra cosa es si este tipo delictivo es ajustado a la Constitución, y yo creo que el planteo era cantado que iba a haber un fallo que además se fue unánime. Por lo tanto, bueno, ahora es la justicia la que continuará actuando, le toca a la jueza tomar decisión sobre el pedido de procesamiento. Yo creo que es un tema muy lamentable, ¿no? Todo lo que ha sido el caso Pluna, yo creo que ha sido muy mal manejado por el gobierno, ha habido responsabilidades. Obviamente yo no soy quien para establecer si esas responsabilidades son delictivas o no, eso le corresponde justamente a la Fiscalía y a los jueces, y ellos han determinado, bueno, el fiscal ha determinado que hay responsabilidades, y me parece que hay otras responsabilidades, justamente a partir del fallo, ese sí de la jueza, con relación a Campiani y sus socios, estableciendo que ha habido un delito continuado de estafa. Bueno, entonces acá hay de un lado un estafador y del otro lado hay un estafado, y entonces corresponde también analizar si el estafado podía haber previsto el engaño o no, porque en cuyo caso puede haber también responsabilidades. Yo sigo pensando que la madre del borrego en el tema Pluna es la concesión de la garantía por parte del Estado en el caso de la compra de los aviones, mucho antes de todo este asunto de la subasta, del caso Cosmo y todo eso. Es cuando empezó recién la actividad de la gente de Campiani y que el Estado asume una responsabilidad insólita. Yo sigo sin entender, nadie me lo ha podido explicar, por qué el Estado uruguayo, que era socio minoritario con Campiani, le garantizó la principal inversión de riesgo que tenía la empresa. Y hoy el Uruguay está dentro por 130 millones de dólares debido a esa decisión. Después vino todo el tema de la subasta y yo creo que se le otorgó un aval indebido, eso es indudable, ¿no? Incluso yo me pregunto por qué el Banco Central demora tanto en tomar una decisión
sobre la conducta del Banco República, cuando es evidente que otorgar un aval por 13 millones de dólares, pero para subastar 130 millones de dólares en horas a una empresa trucha, bueno, eso no hay con qué comerlo. Entonces ahí hay también responsabilidades. ¿Entiende que Caloya debería renunciar ahora? Yo creo que debió haber renunciado hace tiempo. O sea, cuando llega el pedido de procesamiento, Caloya debió haber tenido la sensibilidad que sí tuvo Fernando Lorenzo en dar un paso al costado. Yo sé que las situaciones jurídicas son distintas, que los ministros, en la medida que, digamos, justamente cuando Lorenzo renuncia, lo que hace es habilitar la posibilidad de evitar el pedido al Parlamento para la comparecencia del ministro. Y eso no pasa con el presidente del Banco República. Pero yo sigo pensando que el presidente del Banco República toma una decisión propia, porque es un ente autónomo. Y él decide, no sé si hubo orden, lo que fuera, independientemente de cualquier orden que haya, no hay jerarquía. El Banco República no está sometido a jerarquía del Ministerio de Economía ni de la Presidencia de la República. Entonces, el señor presidente del Banco República, cuando otorga el aval, está asumiendo responsabilidad propia. Y yo creo que a esta altura los dados están echados y me parece que hubiera sido una buena contribución al gobierno y al Frente Amplio que el señor Caloya hubiera dado un paso al costado. Le preguntaba por la posición del Partido Independiente en el Parlamento en el tema de la posibilidad de eliminar este delito, que algunos consideran delito residual, a raíz del proyecto que está en el Parlamento desde el año 2010. Mire, yo creo que el tema del abuso de funciones tiene que tener alguna sanción. Lo que quizás haya que hacer es corregir este tipo delictivo que de pronto es demasiado genérico y afinarle el lápiz y establecer, porque acá, digamos, la lógica jurídica penal es que se establece una figura conductual que si uno incurre en ella y los jueces y los fiscales entienden que uno incurrió en ella, entonces se le aplica la sanción. Bueno, el abuso innominado de funciones, ahora, si yo elimino el abuso innominado de funciones lisa y llanamente, ¿cómo queda la colectividad, la comunidad cubierta frente al abuso de los jerarcas públicos? A mí me parece que hay que mantener una cierta, digamos, un tipo delictivo, nada más que hay que ajustarlo. También me parece que no se puede discutir eso en el medio de una situación en la que están involucrados un ahora ex ministro de Economía y un jerarca del banco principal del país. O sea, me parece que eso de salir corriendo, me parece que fue un reflejo muy malo, ¿no? Decir, bueno, no hay que derogarlo, no. Ahora estamos en un momento donde justamente no es el momento de resolverlo. Si bien yo creo que hay que reformar el Código Penal, hace mucho tiempo que tendría que haber reformado el Código Penal y allí es el momento de ajustar este tipo delictivo, ¿no? Permítame salir de frontera para hablar de la realidad que se vive hoy en Venezuela. Ha sido usted muy crítico hacia el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Y porque yo creo que hay cosas en las que no se puede ser ambiguo. Y una de ellas es la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y acá hay un gobierno que avasalló los derechos de los ciudadanos, estableciendo una represión en la calle a una manifestación estudiantil multitudinaria que tienen todo el derecho de realizar, porque no fue una manifestación violenta, fue una manifestación pública, pacífica, resultado de una situación de descontento social y económico que en todo caso... yo no discuto la legitimidad del gobierno de Maduro, pero también digo, el haber ganado la elección por voto popular no le permite hacer cualquier cosa, como a nadie. Tampoco el gobierno uruguayo, ni ningún gobierno democrático. Justamente, un gobierno democrático tiene una característica, que es que debe estar enmarcado dentro de las reglas de juego, esto es de la Constitución y las leyes. Y entonces tiene una obligación, que es la de no reprimir manifestaciones pacíficas. 5 muertos llevamos ya, 5 muertos. Y me parece terrible lo que está ocurriendo en este país cuando el partido de gobierno, yo quiero recordar, en los años 60, el pachequismo, que también fue electo por voto popular, salió a la calle y mató estudiantes. Y los partidos que hoy están en el Frente Amplio pusieron el grito en el cielo justamente, con buenas razones, porque se trataba de manifestaciones que llevaban adelante estudiantes y que se reprimían a tiros. Y ahí no hubo dudas de cuál era la posición. ¿Y por qué ahora hay dudas? Al revés, ¿por qué ahora hasta se apoya al represor? A mí me parece que eso es dramático para la izquierda. Yo represento un partido socialdemócrata, un partido que se define como de izquierda democrática, pero yo no tengo ninguna duda que más allá de las definiciones ideológicas, hay que condenar
este tipo de avasallamiento de los derechos humanos provenga de donde provenga. ¿Y no se debería condenar también a aquellos que están proclamando la caída del gobierno de Maduro, más allá de haber sido, como usted dice, un gobierno Yo creo que el camino, claro, el camino no es un golpe de Estado, obviamente, y me parece que sí, pero yo no he visto ninguna prueba golpista. Yo he escuchado hablar a Capriles, he escuchado hablar a este señor que no conozco, a López, y yo no veo en ellos la búsqueda de una caída institucional. Sí veo una situación de crisis muy profunda, porque en Venezuela hoy hay que hacer cola para comprar comida, hay desabastecimiento, y es mentira que eso es resultado de que le están haciendo la trampa, es resultado de una política económica catastrófica, mal diseñada, mal elaborada, un país que nada en petróleo y que tiene ingresos impresionantes por la venta de petróleo, y sin embargo no está logrando darle respuestas en las primeras necesidades a sus habitantes. Entonces es lógico que se va generando un descontento. Ahora, yo quiero dejar aparte el tema de la elección. La elección fue contestada por los opositores, pero en todo caso asumo que ya está. Eso fue elegido democráticamente, aunque haya discusión sobre si fue justo o no fue justo, no importa. Pero lo que sí importa es que después este gobierno tiene que mantenerse dentro de las reglas de juego. Y hace mucho tiempo, ya desde la época de Chávez, se vienen cercenando libertades, ha habido sanciones a medios de comunicación, las ONGs tienen que pasar por un estricto control gubernamental, las organizaciones no gubernamentales. Ha habido claros ejemplos de restricciones de los derechos y de las libertades, pero esto ya pasó totalmente la línea. Y la gran pregunta es por qué tenemos dudas, ¿Por qué acá hay un partido como el partido del Frente Amplio, que ha defendido los derechos humanos en nuestro país cuando acá se cercenaban, y sobre todo con Venezuela, que Venezuela, el gobierno venezolano democrático de los años 70, rompió relaciones con la dictadura uruguaya justamente por los derechos humanos, en solidaridad con el pueblo uruguayo, que estábamos en ese momento viviendo el sojuzgamiento por el famoso caso Elena Quinteros. Y ahora miramos para el costado, y porque Maduro se dice de izquierda, entonces acá nadie se solidariza con la población, con los estudiantes marchando en la calle, ¿no? Miren, más que la sensación, parece un hecho confirmado que ya arrancó la campaña electoral. ¿Usted quiere debatir? Sí, ha planteado la posibilidad de debatir totalmente. sobre algunos temas, educación, por ejemplo. Sin duda. El otro día el expresidente Tabaré Vázquez dijo que esos temas estarán en la campaña, tanto educación como seguridad. Inmediatamente salió el candidato del Partido Nacional, el precandidato, Jorge Larrañaga, a decir que él tiene intenciones de debatir. ¿Usted cree que se puede dar un debate en nuestro país? Yo creo que el doctor Vázquez ha sido muy claro diciendo que no quiere debatir, que no está dispuesto a hacerlo. Yo estaría encantado de hacerlo. Ojalá pudiéramos debatir todos juntos. El modelo que uno ve en otros países, en España, en Estados Unidos, en Chile, todos los candidatos discutiendo en igualdad de condiciones en una situación de debate conjunto. Ojalá se pueda dar. Recién estamos al comienzo de la campaña. Capaz que Vázquez cambia de idea, sería muy bueno. Entre tanto, me preocupa mucho las actitudes o la posición que Vázquez ha adoptado con respecto al tema de educación. Me parece que está muy mal informado, muy mal asesorado. Está diciendo poco menos que la educación va encaminada, está negando una cosa que rompe los ojos, que es que la educación viene en caída libre y que cada vez estamos peor, y que los resultados de nuestra educación son muy malos. Y eso es el primer paso que hay que tener cuando uno, digamos, quiere asumir la conducción del país en el próximo periodo de gobierno. Yo diría el primer tema que tenemos que cambiar es la educación. Y yo veo ahí una situación muy preocupante, porque veo a Tabaré Vázquez encerrado en la defensa de lo que se ha hecho, y me parece que lo peor que hay es asumir una actitud de autocomplacencia. Hay cosas que andan mal, o acaso entonces todo está bien, todo va bien. Nada ha ocurrido, ningún problema hay. Vázquez asume poco menos que las cosas se van encaminando. No, señor, hay cosas que andan mal. Y cosas que andan mal porque no ha habido decisión política para cambiarlas. Y la principal, la más importante, la que a mi modo de ver es la de fondo, es la educación. Entonces, con más razón yo reivindico la necesidad, y esto es llamado a la ciudadanía, de quitarle la mayoría absoluta al Frente Amplio, porque si el Frente Amplio vuelve a tener mayoría absoluta ya para 15 años, ya tuvo 10, serían 15 años, y con una concepción sobre la educación tan autocomplaciente, estamos liquidados.
¿Cree que hay desencantados del Frente Amplio? Muchos. Y perdón, permítame reformular la pregunta. Sí. ¿Que votarían a otro partido político? Bueno, yo creo que hay muchos desencantados y decepcionados del Frente Amplio, porque el Frente Amplio incumplió, como yo diría, ha incurrido en dos grandes deudas. Una deuda social, que es la educación, que es la seguridad, que es la salud, que está en graves problemas también, y ha incurrido en una deuda ética, que tiene que ver con retomar los viejos esquemas de los acomodos, del clientelismo, de la cuotificación. Entonces hay mucha gente que hoy no está contenta. Ahora, también hay mucha gente que tampoco está dispuesta a darle el voto a los partidos tradicionales. Por eso nosotros somos decisivos. Porque la desaparición de la mayoría absoluta del Frente Amplio depende del crecimiento del Partido Independiente. Que somos un partido de cambio, que no estamos vinculados a los partidos tradicionales, de hecho rechazamos el acuerdo de la concertación, y que estamos parados en una convicción muy clara de lo que hay que hacer con el país. Nos tenemos que ir, ya le pido brevedad de estas últimas dos preguntas. ¿Cuánto va a durar la campaña del Partido Independiente? Bueno, nosotros ya estamos en campaña. ¿Pero hasta dónde llegan? En tiempo, me refiero. Y nosotros ya directo a octubre, porque nosotros no tenemos interna. Bien, sí, eso está claro. Entonces, como no tenemos interna, ya estamos discutiendo. Pero yo creo que ya Tabaré Vázquez y Larrañaga y Bordaberry ya están trabajando como si estuviéramos en la campaña nacional. O sea que en su cabeza ya debe estar su compañero de fórmula. Bueno, estamos pensándolo. No lo tenemos resuelto, es un tema que hay que trabajarlo internamente, pero quizás tengamos la posibilidad de resolverlo antes. Porque los demás partidos tienen internas y hasta después la interna no van a poner. Como ustedes no la tenían, pensé que ya estaba. Y bueno, y por ahí antes del 1 de junio podemos dar alguna señal, pero no todavía. Gracias, Mieres. No, un gusto grande. Seguimos con más Info TNU. Falleció esta madrugada el cantante popular venezolano Simón Díaz. El amor llega así, de esta manera. Uno no se da ni cuenta. Este miércoles Venezuela amaneció de luto, unificada por un amor artístico. Falleció el cantante y compositor Simón Díaz, más conocido como el Tío Simón. El autor del clásico latinoamericano Caballo Viejo murió a los 85 años en su casa de la ciudad de Caracas. Fue el más célebre músico popular venezolano y su obra es considerada uno de los legados más importantes en América Latina. Su carrera discográfica suma unos 70 discos, entre recopilaciones y ediciones especiales, y su canción Caballo Viejo fue traducida a 12 idiomas desde su creación en 1980. Pero su carrera no se reduce a la música. En los años 50 ya era conocido por su programa de radio El Llanero, donde mezclaba humor con canciones propias, lo que lo convirtió en uno de los artistas más populares de Venezuela. Entre los años 50 y 60 trabajó en teatro, televisión y cine, llegando a protagonizar 5 películas, aunque fue en la televisión donde tuvo mayor éxito. Por su música recibió incluso un premio Grammy, pero siempre dijo que el mayor reconocimiento era sentir que su público cantaba a todo pulmón alguna de sus canciones. Ese público que se unió este miércoles a pesar de las diferencias para darle un último adiós. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado. Vemos ahora el pronóstico del tiempo. El jueves tendremos una jornada húmeda e inestable. Habrá persistencia de lluvias y tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en la zona norte, comenzando a mejorar hacia la tarde por el suroeste con leve descenso de temperatura y disminución de nubosidad. El viernes comienza fresco, aún con restos de nubosidad durante las primeras horas en la frontera nordeste, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con cielo ligeramente nublado. La noche mantendrá temperaturas moderadas con vientos suaves del sudeste. En capital y zona metropolitana, el jueves estará húmedo e inestable, habrá pasaje de lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en la tarde con leve descenso de temperatura. En los próximos días continuará fresco la madrugada, cálida, calurosa estará la tarde, con cielo parcialmente nublado. Nos vamos, amigos, con las imágenes de cierre de hoy. El ministro de Economía, Mario Vergara, participando en Wall Street del tradicional toque de campana, cierre de operaciones en la Bolsa de los Estados Unidos. Nos vamos, hasta mañana. Que pasen bien.